Saludos, Kikosi. Estoy aquí con mi hermano Freddy Valera. Digo mi hermano porque tengo como 100 siglos conociéndolo. No tanto, ¿no? Mira, le estaba diciendo a Freddy que estuvo con Vladimir y entonces todo el mundo, Freddy se parece a Pompeyo. Me dice que le tienen esa chapa. Pero siempre ha sido así. Incluso en la propia asamblea a veces yo he estado conversando o hablando, pues, interviniendo y pegan un grito, sobre todo en la bancada del PSV, había uno que siempre me decía, ¡ah, Popeye! Tú sabes que bueno, vamos a arrancar con un recuerdo. Yo no estuve nunca en el Partido Comunista, yo no sé si tú estuviste en el No, Partido no. Comunista, pero según me dice Simón García, el Partido Comunista después de la derrota insurreccional, que perdieron tratando de tumbar el gobierno a punta de armas, gran parte del Partido Comunista quería dejar de ser comunista, porque Por le parecía que eso supuesto. era atrasado. Y en el MAS, recuérdalo para que la gente, porque hay gente que cree que todo lo que es izquierda es maduro. Y en No, no, consecuencia, no, viva Trump, porque tú trasladas, ¿no? exacto. Entonces no ve los matices. Pero en el MAS había una enorme tendencia democrática, había socialdemócratas, gente que se Dentro del declaraba. MAS. Sí. El MAS tenía una parcela exactamente que era conformada por algunos dirigentes que todo el mundo le decía que eran socialdemócratas, que eran adecos. Pues. Así pues. Como también había gente dentro del MAS con una visión de la política internacional, como el caso de Teodoro, muy avanzada, Muy pues, avanzada. de avanzada, y que Teodoro fue muy cuestionado por sus posiciones. Es decir, y bueno, y también recuerda que al MAS siempre le cuestionaban aquello de que cuando estaba un puñito, si abría la mano, No te ahora. bueno, por un lado una ametralladora, pero tiempo después era que tenía las siglas de Ya ADE aquí le. abajo. Pues, Bueno. cosas de la política, Pero pues tú sabes que que una de las últimas conversaciones que tuve con Teodoro, no de las últimas, una de las más importantes, sí, Teodoro me dice, nosotros nos equivocamos, nosotros somos socialdemócratas. claro, Y somos sí, sí. socialdemócratas. O sea que de hecho, pues hay una vinculación desde el punto de vista de las luchas, de los planteamientos y todo eso, claro, con sus diferencias y sobre todo en Venezuela, mucha gente del MAS tenía cierta adversidad hacia Acción Democrática, pero era por la lucha armada, por todo ese proceso, Por esos recuerdos. por esos recuerdos, pero desde el punto de vista este, de identificación, o sea, tú para establecer las diferencias entre Acción Democrática y otros partidos que hay hoy, muchos incluso hasta utilizan los líderes y el lenguaje de AD en muchas de Hay sus muchos actividades. romuleros por Hay ahí. muchos romuleros, o sea Fíjate una porque cosa. es mucha historia, Ay, pues sí. sí, claro. Pero fíjate que en Venezuela, producto de lo que le pasa al país, de todo, no hay agua, no hay luz, todo eso que la gente sabe, se ha desarrollado un anti-izquierda, un planteamiento anti-izquierda. Pero en referencia ha ocurrido que hay mucha gente que se ha vuelto hasta nazi, hasta troncista. Fíjate que el general Watt, creo que se llama el nombre, que fue jefe de defensa de Trump, le dice, usted es nazi porque usted es racista. Y George W. Bush, que es republicano, le dijo, usted También. divide, usted no comprende a los Estados Unidos. El señor Trump, el señor Bolsonaro son de lo peorcito en términos de tolerancia, de debate democrático. Dígame Bolsonaro. Y hay gente que cree que Bolsonaro es su guía porque como son anticomunistas, No, no, pero es una cosa absurda. una cosa que tú seas anticomunista o lo que sea, a tener una conducta intolerante. Así es. Cuando las elecciones de Trump en los Estados Unidos, tú le preguntabas a mucha gente allá y todo el mundo estaba en contra de él. Decían que lo más parecido a Chávez era Trump. O sea, por su populismo, por muchas cosas que tiene. Solo que todo este proceso político que estamos viviendo en Venezuela ha llevado a que la gente a despertar afectos sobre las posiciones que ha tenido el presidente Trump. Entonces, también eso es parte de la política, pues, ¿no? Claro, Pero pero no hay que confundir, digamos, estas cosas sutiles con el pensamiento político, con los proyectos políticos, que así son es. cosas distintas. El caso, por ejemplo, de Bolsonaro es un tipo muy
sobre todo intolerante, porque además, por ejemplo, Un poco decirle que el loco, un COVID poco loco. es una gripecita, Sí. tú no puedes despachar Ah, sí. una pandemia con un discurso de esa naturaleza. Y date cuenta que Trump también. Sí, O sea, sí. sí son... Por eso es que está perdiendo las encuestas, porque la gente, bueno, mira, pero no era una gripecita, esto es feo, ha muerto un gentío. Sí, el caso de Mira, yo creo que ya ayer estaba en 38.000 muertes en Brasil. Es decir, y tiene más de 1.000 muertes por día, 1.000 casos, ¿no? Entonces, ya dentro de 2 días pasa a Inglaterra, o sea, va a ser el primer país en contagiado, el segundo país en contagiado y también en número de muertes esta misma semana. O sea que el caso es delicado y es tan delicado lo que está pasando allí y lo que pasa en Colombia porque nosotros estamos alrededor, estamos, digamos, marcados territorialmente por estos dos países. Y eso hace que la infección, la pandemia, sea más permeable para Venezuela. Y es una de las cosas que, por ejemplo, en el estado de Bolívar a mí me preocupa mucho. Pues tú Que estás es al una lado. frontera Ajá. inmensa. Y tenemos un gobernador que está pendiente el coronabús, de recoger a quien esté en la calle y llevarlo preso, ponerlos a hacer ejercicio. Oye, vale, dedícate a instalar unos hospitales de campaña que puedan recibir a todos los que A vengan. los que vienen Y por las trochas. por las trochas, porque la gente, tú sabes que no los atienden, ¿no? Y al no atenderlos y al maltratarlos, y los instalan en unos sitios y no les dan comida y todo eso, y le dicen, no, vale, ustedes son unos apátridas, ustedes se fueron de aquí, o sea, unos traidores a la patria, todos esos epítetos. ¿Y qué hace la gente? No le gusta llegar a los albergues. Entonces, A los agarra, evita. va por los caminos verdes. Y eso va a ser un gran problema para nosotros, en nuestro estado y en el país. Date cuenta que Apure, chicos, Apure no es un estado donde pase muchísima gente. La gente pasa por Táchira, Así es. fundamentalmente, Por el por el Zulia. Zulia. Pero ve donde hay la mayor cantidad de personas infectadas, Porque contagiadas. ahí la relación con Colombia Ajá, entonces hay una relación, pero también hay gente que utiliza, como no hay muchos controles ahí, se mete por ahí. Entonces hay que llamarle la atención al gobierno Ah, fíjate, para Freddy. que atienda a los Ah, connacionales, así es, coño, que no le saque el agradablemente cuerpo. y no lo rechace. Son venezolanos. Y eso Fíjate. ayuda a controlar la pandemia. Fíjate que ayer, el lunes, cayó un palo de agua, Freddy, que había granizo. Sí, es verdad. El vidrio del carro me lo partió un peñón de hielo. Y entonces yo agarro, Le ha puesto un vasito y... no, no, nada de eso, mira. Y entonces voy aquel agua, aquella cosa, y el carro se me mojó todo, y eso que él es una camioneta, y se me mojó, y se me paró y no andó más. Entonces yo agarro y me meto por un caminito que hay, la calle Guárico, que es donde yo vivo, y aquí no se podía pasar, tuve que retroceder porque se cayeron los árboles y todo. Al lado del restaurante chino que está al lado de Banesco, se cayó un árbol que Inmenso. inmenso. Entonces yo digo esto, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para recuperar? Bueno, el otro día, ya vamos a ir para el corte, al otro día veo que está la alcaldía con sus camiones, la gobernación con sus camiones y Fopuca cortando árboles y todo eso. Cuando en la noche salí, la callecita ya la habían limpiado. Entonces yo escribí un Twitter, digo, los felicito, porque así es que se trabaja. Conjuntamente. Así, si actuáramos así para resolver los problemas, y entonces me tiran en los laboratorios, porque hay una gente que si no se va Maduro no hay soluciones, no quiere nada, me empiezan a tirar a la mecato y digo, no, yo lo que estoy diciendo es que es raro que haya eficacia. Un hecho de eso no hay natural, eficacia en exacto. Venezuela. Gestión. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, vamos al corte, que ya me está Yesenia casi que me pega ya. Vamos al corte. Seguimos con Freddy Valera, diputado por Acción Democrática de la Asamblea Nacional. Entonces, fíjate, hay una gente que me escribe, pero ¿por qué vas a agradecer si ese es su trabajo? Le digo, porque en Venezuela no se resuelven los problemas, no hay agua, no hay luz, y nadie hace nada para resolverlo. El Estado se ha vuelto ineficaz, entre otras cosas porque quienes ponen en los cargos de solución de los problemas son militantes, son compañeros revolucionarios, no son gente que sepa, gerentes, médicos, sino otra cosa. Entonces,
hay que aplaudir gestos como eso para ver si entendemos que hay que resolver los problemas. ¿Por qué tenemos que estar condenados a vivir mal? No, y que tú a veces, desde el punto de vista de la actividad política, uno de los recursos que tiene el político que está en la calle es que si ve que no está funcionando un servicio, desde el punto de vista de los medios, denunciarlo. Entonces, este gobierno, chicos, es tan intolerante, incluso en el estado Bolívar, el gobernador es absolutamente intolerante y en el nivel general, que tú haces una denuncia y ya tú eres un enemigo en potencia, pues, Así. que prácticamente si pudieran fusilarte, te fusilan, pues, ¿no? Pero todo lo contrario, si tú eres un gobernante, te hacen un cuestionamiento, una denuncia, oye, tú lo que debes es atenderla y resolverla, Así es. porque esa es tu obligación como gobernante. Eso le falta mucho a este gobierno. No hay gobernantes que estén preocupados por resolver los asuntos del país. Están por resolver sus propios asuntos y de sus militantes o de sus amigos, pero no de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y eso se necesita, se requiere. Hay que Ajá. hacer un Pero hay un esfuerzo. problema, fíjate, que te lo cuento con el mismo caso esto de que yo dije, la alcaldía, la gobernación de Fuerza Pública, un aplauso, ¿sí? Además lo Así vuelvo a es, repetir. pues. Entonces agarran y empiezan a decirme, todo el mundo te odia, y le digo, mire, ven acá, una cosa, las redes son una cosa y el país es otra. Hay una gente que cree que las redes, que ese odio que está ahí, que ese linchamiento permanente que le dan a todo el mundo, que eso es la realidad, pero eso no es verdad. La gran mayoría de los sectores populares no tienen ni celulares ni nada de eso. Lo que De tienen es nada de problemas, lo que tienen es necesidades. Exactamente. Tú vas a los sectores populares, y bueno, y te lo comentaba antes de comenzar esto, y tú no encuentras las preocupaciones que tienen ellos, son muy distintas a los que tienen un teléfono inteligente. Ahora ponte a ver, Kiko, ¿cuántas personas tienen teléfono inteligente? Muy pocas. Se ha ido reduciendo No, mucho eso. no, y cada día es peor. ¿Cómo logras, pues, ¿Cómo pagar los megas y el megas y consumo? todo eso? Entonces, el país no son los teléfonos celulares. El país es otro con el cual tú conversas, hablas, le oyes sus problemas, pero tienes que visitar los barrios, tienes que visitar los sectores populares, tienes que tener esos contactos. Y allí es donde tú ves cuáles son las preocupaciones de la gente. Mira, una preocupación ahorita que tú la consigues en todas partes es que la gente está cocinando con leña. ¿Ah? Que ha Coño, pasado en la comida, bueno, sí. aunque es horrible, aunque es un atraso. Pero, no, chicos, eso es un siglo atrás, pues. Atrás. Sí, o sea, te quedaste. Eso es como cuando tú veías en unas imágenes de Valera llegando al mercado en burro, con un arreo de burro, con la carga de los, digamos, de la agricultura. O sea, eso también, chicos, lo que estamos retrocediendo nosotros. Digo por la falta de gasolina en ese momento, que todavía persiste allí. Y el problema del agua. Hay cosas risibles que este gobierno, chicos, no las resuelve. Por ejemplo, la ciudad guayana, que es San Félix, Puerto Ordaz, le pasan más del 80% de las aguas dulces del país. Y un río enorme. Y te quiero decir, Caroní. en esa misma proporción, casi el 70% de los sectores populares no tienen agua. Entonces, dime tú, Chusi, pero si lo que tienes es que poner un tubo, pues, y una bomba, y no toman. Simplificando, ¿no? ¿Ah? Para simplificar. Sí, sí, como ejemplo. Pero pues. sí es fácil resolver. Pero es fácil hacerlo. Ahora, pero no hay. Yo fui a un barrio en Ciudad Bolívar que se llama Guaricongo. 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 Yo le digo, bueno, ¿y el agua cómo está? No, chicos, nosotros no tenemos agua. Oye, pero ustedes nunca le han metido. Sí. El gobernador Egal Valle nos puso el agua aquí y todos teníamos. Después con este gobierno, más nunca nos llegó agua por la tubería. Y te estoy hablando de que Egal Valle fue gobernador hace 32 años. Y ahora no tienen agua. Es un retroceso que es incomprensible. Ahora, Freddy, fíjate, la ONU, no lo estoy diciendo yo, la ONU dice que después que sacamos de la cuarentena,
nos vamos a encontrar, además lo dicen el sector empresarial, con una disminución importante del empleo, producto de empresas que no aguantaron la cuarentena porque no les entró plata. Y si no te entra plata, bueno, ¿Cómo ¿cómo funciona? mantienes? ¿Cómo pagas? Así A es. pérdida. Entonces, viene un país peor que el que tenemos, más Pero por feo, supuesto. con más hambre. Y tú no puedes ser insensible frente a los demás. Ah, no, yo me salvo y los demás no, porque los demás son la mayoría. Entonces, está planteado una revisión profunda de la política, porque en vez de Maduro vete ya, Maduro vete ya, ahí le ponen a María Corina en su Twitter, que en el año 2006 comenzó a decir que se iba, Chávez se va ya, y cada rato, y tú le vas sumando y dices, bueno, pero tienes pocos de años diciendo una cosa que no ocurre. Entonces, y la gente, no te preocupa la gente que se está muriendo. O sea, no hay que hacer nada sino esperar que vengan a salvarte, porque además no hacen nada para salvar ellos mismos el país. No son consecuentes con su discurso. Aquí la gente, cuando estamos hablando del Partido Comunista, bueno, no les gustó el gobierno, agarraron sus armas y se cayeron a plomo. Nos fueron a buscar a otros para que le hicieran el trabajo. Entonces esto quiere que vengan los americanos a salvar. Pero lo cierto es que la gente está viviendo mal cada día, no tiene opciones, la desesperanza ha caído, bueno, es mayoría, apenas el 20%, a pesar de que 80% rechazan, apenas el 20% cree que algo va a pasar, porque de tanto decir cosas que son mentiras, inflar unas expectativas que no son reales, pues la gente entonces empieza, oye, a vivir como cabizbaja, a pensar que aquí no hay nada que hacer. No hay esperanza. Y no hay esperanza. Entonces, tiene que haber un cambio en la política, Freddy. No, no, ve. Tú no, el país y los sectores políticos no pueden seguir pensando que va a venir alguien a resolverte tu problema. Es decir, yo tengo una hija casada con un norteamericano, por cierto, que es militar incluso. Y él dice, ¿por qué yo tengo que ir a pelear a Venezuela? Eso no es el problema Porque mío. ustedes no resuelven su problema. Esos señores que están ahí, ustedes lo han puesto, han votado, ¿no? Su visión de él. Ahora, pero eso es lo lógico. Este es un problema de nosotros. Y los venezolanos y los políticos venezolanos no podemos seguirle vendiendo fantasías a la gente de que alguien, ¿no?, pegando un grito, vengan a salvarnos, van a salvarte. Cada país tiene sus intereses, la geopolítica es muy compleja, Claro. y hay problemas aquí, hay problemas allá. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos la fantasía de prometer, de decir cosas que no son reales. Hay que aterrizar. Y aquí, como políticos, nosotros tenemos que resolverlo. Mira, este es un gobierno que no tiene apoyo popular. Este es un gobierno que no quiere elecciones, ¿no? Este es un gobierno... Llegaste al tema. Este es un gobierno, mira, que no tiene nada de valiente. Cuando le hablan del tema electoral empieza con todas estas peripecias, ¿no? Mira, quédate ahí, Freddy. Vamos a ir al corte, porque entramos en el tema electoral, que es lo que la gente está esperando. Ya regresamos. Seguimos con Freddy Valera, diputado de la Asamblea Nacional. Fíjate, primero, los factores de la Mesa de Unidad Nacional, de diálogo, van al TCJ y dicen omisión legislativa, porque eso no lo va a elegir nunca la Asamblea. Porque además pasaron 7 meses y no hubo ni siquiera un Zoom para ponerse para discutir nada. Se ve que ahí no había voluntad política. Ahora les caen encima, porque al otro día de que fueron, el TCJ declaró la omisión, entonces les caen encima. Y yo le pregunto a Felipe Mujica, que es amigo tuyo también, amigo mío, porque yo le digo, mira, vale, pero es que eso fortalece la idea de que ustedes son pro gobierno. Eso está mal hecho, debieron hacer unas campañas, unas cosas. Me dice, bueno, pero había que tomar la decisión, porque si no, no íbamos a ir a elecciones nunca. Y me dice Freddy, me dice Felipe, tú vas a ver que eso se va a recomponer. Eso va a permitir que lleguemos a acuerdos y muchos factores van a ir a elecciones. Ayer había unas reuniones, Guaidó las reconoce, el mismo Guaidó dice, sí, nos estamos reuniendo. Yo sabía las reuniones, buscando integrar un CNE que le dé posibilidades a una elección transparente. Y entonces aparece que era la solicitud que se estaba haciendo por parte del G4 de que la comisión de la Asamblea mandara una lista y de ahí se escogieran. Bueno, y entonces usted dice, ok, vamos a agarrar la lista. Entonces tú dices, mira, hay un buen gesto, se ve que
qué bueno esto, ¿no? Que es posible ponerse de acuerdo, que no tienes que esconderte y cederle a los radicales, que son minoría, porque tú lo dices en los barrios, en los sectores populares, eso no es el Eso no es el planteamiento. tema. Si María Corina no tiene ni un voto allí, ni nada, ni esa idea de la intervención, eso no tiene respaldo ahí. Entonces tú dices, hay posibilidades de que podamos ir a un proceso electoral, porque se está imponiendo la política. Ahora, pase lo que pase, porque uno no sabe, al gobierno no le conviene que vaya todo el mundo, porque pierde. Exacto. O sea, él va a jugar que vayan a sacar el que pueda. Pero hay que ir como se pueda. Hay que Sí, hacer todo el esfuerzo para ir, así sea contra viento y marea. el gobierno ha sido en esto muy inteligente. Siempre que hay un proceso electoral, busca cómo mellar, dividir, porque con la división, el único que gana dividir vencerá, pues el principio elemental. Y siempre lo ha hecho. Ahora, en esta vez, yo creo que aquí hay que tener más madurez, pues. Quizás tienes que construir una opción. Ajá, una opción. Bueno, que a lo mejor no es única, pero una opción unitaria, que tenga la mayor... Porque esa es la clave. Esa es la Para clave. la gente la clave es la unidad. Exacto, que sea una propuesta unitaria que capte la inmensa mayoría de los venezolanos en función de enfrentar a este gobierno. El gobierno va a hacer todos estos jueguitos que está haciendo, porque no podemos hablar desde el punto de vista legal, constitucional, porque aquí hay un irrespeto al texto constitucional con todas estas decisiones, con todos estos manejos, porque el TCJ lo que hace es, prácticamente es la voluntad de Maduro. Y esa voluntad es dañina en un organismo de esta naturaleza. Entonces, como no tenemos un poder judicial que pueda dar respuesta a las preocupaciones que tienen los ciudadanos, los partidos políticos y todo eso frente al gobierno, entonces tú tienes que asumir la política como la vía de la solución. Y hay que hablar, hay que entenderse, porque es mentira, porque yo no sé, lo que pasa es que a nosotros nos dañó mucho la figura de Chávez, porque Chávez, ¡ahí están reunidos! Pero bueno, están reunidos los sectores políticos, pero es que tienen que hacerlo. ¿Para qué es el Parlamento? Chicos, es la composición de los diferentes sectores para conversar los temas del país y para resolver los problemas del país. No, aquí en Venezuela eso se convirtió en un delito. Porque mira, hay mucha gente que es chavista, de pensamiento político, de acción política. Creen en el socialismo. Que creen en eso, ¿vale? Y son gente seria con la que tú puedes hablar. Por supuesto, aquí no estamos hablando de los malandros, los que roban, los que deterioran los organismos. No, estamos hablando lo de la política, la gente que le guste la política, ¿no? Entonces hay que buscarle una salida a este país. Este país no lo aguanta. Tocaste un tema, fíjate. ¿Qué espacio queda entre el gobierno que dice son terroristas, vendidos al imperio, o la oposición que dice tú eres narcotraficante, delincuente? Ahí no queda ningún espacio para nada. Bueno, porque además está generalizando. Oye, ¿Dónde está el tribunal que dice que el gobierno tiene o está metido en narcotráfico? ¿Dónde están las pruebas de esto? ¿Es una cosa de la política? ¿O dónde está la prueba de que Voluntad Popular, que un partido demócrata, que pedíselas a Trump, sí, que es el que... que es el que las tiene? Pero además, eso es ley allá, aquí no. Aquí, así es. Porque la gente no es que están sancionados, pero las sanciones las acata quien las suscribe. Sí. Pero si un país cualquiera no las acata, eso no es ley para él, no lo puedes obligar. Sí, bueno, lo que pasa es que el ejercicio del gobierno ha dado pie a que esa situación se genere en el país. Desde hace mucho tiempo, tenemos años oyendo al presidente Chávez, chico, maltratando a todo el mundo, al que estás conmigo o no estás. Eso es lo que trajo esa conducta. La confrontación. Esa confrontación es lo que trajo a arruinar este país. Porque lo arruinó desde el punto de vista de la política, de resolver los problemas políticamente, pero también eso se llevó a las empresas, ¿no? Tú encuentras empresas, bueno, todas las empresas están quebradas precisamente por perseguir a quienes no son afectos a ti.
Entonces, es difícil la salida que tenemos que buscarle una salida a Venezuela. Pero ahí es donde yo creo que los sectores políticos serios de este país tienen que sentarse Ahora, y ¿tú no crees, ir. AD que es un partido creador del voto, o sea, el partido que Venezuela peleó y gracias a él tuvimos elecciones, AD? ¿Qué va a hacer AD? ¿Qué crees tú? Eso me lo vas a responder cuando regresemos, porque esa es la pregunta de no sé cuántas lochas. Yo ni me acuerdo de ese programa, pero 60.000 dólares. lo tengo todavía grabado. Ya regresamos. Con Freddy Valera, presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados de Venezuela, de la Asamblea Nacional. Freddy, volviendo al tema, fíjate, eres uno de los pocos dirigentes que yo he escuchado que dice, ellos tienen su manera de pensar, ellos creen en lo que creen, porque los demás, sobre todo los más, cuanto más extremistas peor, no les ven, son unos delincuentes, o sea, no les reconocen que durante 22 años hemos escuchado el socialismo del siglo XXI y ha habido una política y ha habido una manera y un discurso de entender la política en la calle y que en un momento tuvo un enorme respaldo. Claro, ¿Sabes? no hay Entonces, que tú le estás negarlo. diciendo, fíjate, hay gente que en la antipolítica, como están sollados, el odio los ha poseído, y bueno, porque es mucho dolor lo que hay en el Fue país. sembrado, pues. Sí, y además le compraron la confrontación al gobierno. Entonces hay gente que dice, esta gente no tiene ningún valor, ningún... Entonces, pero toda esa gente que votaba por Chávez, que llegó a ser más del 60%, o sea, tú lo vas a despreciar, lo vas a escupir, lo vas a maltratar, no le vas a reconocer nada, le vas a hablar, cuando le hablas a Maduro, le estás hablando a toda esa gente que votaba por ellos. O sea, tú no le vas a abrir camino, tú no los vas a convencer, tú no los vas a llamar a que sean parte de tu mayoría, o vas a perseguir a todo el mundo. Esa es la antipolítica. No, no, nosotros en eso estamos muy claros. Vente para tu casa. Ah, sí, porque eran adeptos. Exacto. Exacto. Mira, el chavismo no vino de Marte ni de otro lado. Eran venezolanos que eran de COPEI, de AD, del MAS, de todos los partidos, pues, en proporciones, en sus proporciones. Y se conformó todo eso, se conformó en una esperanza. Chávez era un tipo que tenía un buen lenguaje y era un tipo que se comunicaba muy bien, eso hay que admitirlo. O sea, podía embarcar en una nave, ¿no?, a un poco de gente y así lo hizo, pues, ¿no? Como también podía hundir la nave y la hundieron, pues. O sea, eso es lo. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo que sea, y era lo que también preguntabas tú. Mira, nosotros en AD Porque somos. vamos a meternos en AD. No, no, exacto, porque AD es un partido de gran presencia en el país. Yo creo que hoy es el partido que tiene mayor fortaleza. Hay que admitir que el PSV tiene su fortaleza, pero está muy disminuido. AD se ha ido fortaleciendo, recuperando, y está en todos los escenarios. Ahora, AD tiene su ruta. Nosotros somos un partido socialdemócrata, como conversamos, pero nosotros creemos que la solución del país tiene que ser pacífica, tiene que ser electoral, ¿no?, constitucional, democrática, porque si tú no logras dar esos pasos, ir por esa vía, jamás podrás recuperar a Venezuela. No va a haber solución. No va a haber solución. Entonces, nosotros nos planteamos, porque nosotros gobernamos, sabemos lo que es gobernar, y la gente sabe lo que son los buenos gobiernos de Acción Democrática y sabe los malos gobiernos, que es los del chavismo. Ahora, es un poco aquello de vente para tu casa, vuelvan cara, porque aquí hay una opción política y nosotros lo estamos haciendo con seriedad, con respeto a las demás fuerzas políticas, porque tenemos que respetarla. Venezuela no la vamos a recuperar si todos empujamos, es la única manera, a la carreta en un mismo sentido. Pero si uno va para allá y el otro para acá, aquí no hay solución. Fíjate Vamos a buscarla. Mira, Cusano, presidente de Fede Cámara, y todos los dirigentes de Consecomercio, con Industria, que muchos han venido aquí, tienen un discurso que yo estoy sorprendido. Más claro que muchos dirigentes de estos que creen que esos grupitos radicales son las mayorías. Que ellos hablan, bueno,
le dicen al gobierno, vamos a hablar, chicos, de cómo sacamos esto adelante, dónde hay que hacer inversiones, vamos a lograr estabilidad jurídica. Y lo dicen dicen, porque lo más importante es la gente, son los venezolanos. Claro, Y yo chico. creo que en el gobierno, poco a poco, eso de que la gente es importante, de que hay que buscar soluciones, que hay que abrir, quitarte las sanciones encima y todas esas herencias de la confrontación para tener un país vigoroso, que eso ha ido permeando en el gobierno. Que la idea de la confrontación, del conflicto, porque ellos también son políticos, se dan cuenta que eso no es la solución, que por ahí no hay más que carencia. Y la gente, bueno, la gente no quiere vivir mal, no van a votar por ellos más nunca, porque si tú no le das un buen gobierno, aunque ellos tienen 6 millones de personas, bueno, que es el producto de 22 años en el gobierno. O sea, no es fácil derrotarlo, no es que salimos y les vencemos. Hay que tener estructura, organización y sobre todo unidad, porque si la gente no ve unidad no vaya a votar. Sí, la unidad es definitivamente es, digamos, la manera de cómo tú puedes captar a toda esa mayoría venezolana. Ellos quieren, los venezolanos quieren unidad, lo piden, independientemente de los partidos, pero lo primero que te piden es unidad. Y eso hay que darlo. Allí el pueblo tiene razón en esa posición. Vamos a hacer un esfuerzo unitario, ¿no?, para darle respuesta. Ahora, nosotros el problema también que tenemos es que es un gobierno que es muy tosudo, pues, con las mismas políticas, las mismas conductas, cree que... Pero son políticos, Freddy, al Sí, sí, final sí, entienden la política. Tienes que hablarle en el lenguaje de la política. el lenguaje es la política, pero lo que te quiero decir es que ya no están en el pleno ejercicio de la política, ya están en el pleno ejercicio de mantenerse en el poder. Maduro está en el poder porque tiene apoyo militar, porque si Maduro no sale a una calle, chicos, en ninguna parte del país, mira, hay que ver lo que es salir ahorita en una calle en el país. Un hombre que no tiene afecto, está cerrado. Y eso es malo para el ejercicio del gobierno. Pero ellos dicen, para que no me vayan a cortar y editar diciendo que yo dije, ellos dicen que ellos son víctimas primero del imperio, el Estados Unidos, que Bueno, las está bien, sanciones, pero y luego la oposición extrema que los quiere tumbar, los atentados, la operación Gedeón, los drones, y entonces ellos lo que están es defendiéndose porque los quieren fregar. Eso es el argumento que ellos utilizan. Mira, las invasiones son cosas de utilería. Ya, eso, ¿a quién se ha visto, No, la chico, que tú operación Gedeón lo que daba era risa, a pesar de la gente que con murió un allí. peñero y una Ah, lanchita? No, chicos, eso no es. El dron tampoco. Es decir, son cosas. Es un poco como aquello de Fidel Castro. Yo no sé cuántos atentados le hicieron a él y nunca se supo, ¿no? Eso es una práctica cubana, pues, y que la hemos agarrado nosotros, y que hay la persecución, que si el imperialismo. Hermano, esta pelea, las medidas no tienen 3 años. ¿Ah? ¿Y antes qué pasaba? O sea, es un gobierno. Entonces, yo vuelvo a lo que te estoy diciendo. Cuando hay una diferencia entre lo que es el PSV y el ejercicio del gobierno. El ejercicio del gobierno se está haciendo solo para mantenerse, porque no es con el baño del pueblo, con la solución de los problemas del pueblo. Entonces, este es un gobierno que no puede tener apoyo popular, chicos, porque tú no les estás haciendo ni le estás resolviendo los problemas a los venezolanos. Entonces, eso es el ejercicio de un gobierno. Entonces, yo no digo que el responsable es el PSV, pero quienes están en el poder ahorita, lo único que tiran para la calle es a militares. Y en la medida que tú veas más militares en la calle, bueno, tienes el problema de que hay menos afecto popular. Vamos a ir al corte. Freddy está con nosotros, Freddy Valera, diputado, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN. Ya estamos con ustedes. Seguimos en su programa Qué Cosa y con Freddy Valera, amigo de toda la vida, aquí conversando como se debe conversar. Así es. Porque una de las cosas que planteo es que hay que quitar la agresión, la amenaza del debate político para poder hablar, porque no puede ser, fíjate, en el caso del gobierno, que el país venido a menos
que tú sabes que es difícil, ya no tienes el ingreso petrolero, no le puedes resolver los problemas a la gente. Y tú tenías la enorme popularidad porque le dabas plata, misiones, cosas, ya eso no lo puedes hacer. Entonces a ti te conviene más que nadie que tu gestión de gobierno sea exitosa, sobre todo para América Latina también en la geopolítica. Claro. Porque a medida que tú fracasas, fracasan también los demás, porque tú eres el ejemplo, el argumento que utilizas. Entonces el gobierno tiene que entender que tiene que abrirse, discutir con el país, buscar soluciones y salirse del conflicto. Pero es difícil porque la confrontación es el discurso de ellos y es el conflicto. Ahora, también la oposición tiene que hacer una revisión muy fuerte. Y uno dice, mira, hay que revisar la política y te caen encima. Te tiran los laboratorios que vienen casi todos de Miami. Y son cosas técnicas. Pero tratando que con el linchamiento ese que te hacen, tú no discutas política. Porque tú le dices cuando te insultan, mire, pero vamos a discutir argumentos. No tienen argumentos porque es un señor con un celular poniendo groserías todo el tiempo y agrediendo. Y agrediendo. Sí. Para que entonces los que tengan dolores se les peguen. Entonces, tienes que corregir también la política, tienes que salir del esquema del vete ya para entrar en construcción de fuerza. Todos los espacios son importantes, la asamblea, la gobernación, ir a recuperar el país y en esa medida poder buscar el cambio en mejores condiciones, siempre por la vía del respeto y la democracia, pero con la mayoría. Claro. Y si tú no haces ese esfuerzo, no vas a tener salida. No vas a tener. ¿Por qué? Porque mientras Maduro esté con los militares en el poder, esté manejando la economía o la paupérrima economía que tenemos hoy, pero la tiene, el resto no tiene esos recursos. Las demás fuerzas en Venezuela no tienen esos recursos. Entonces hay que pelear en esos hay que llevar la lucha política a ese terreno, en búsqueda de una salida. Ahora, un gobierno como este, que está, como decíamos antes, sin apoyo popular. Oye, nosotros, que no es que exista un apoyo a un partido de todos los sectores populares venezolanos, pero sí los sectores populares venezolanos quieren un cambio. Y generar ese cambio, tú tienes que liderizarlo, pero además, el otro no es mocho. Así, El otro pelea, juega. Entonces, este juego político hay que profundizarlo, Y precisamente con eso que tú estás diciendo, la agresión, viene siempre del gobierno. La ha cultivado y le ha dado fruto. Nosotros tenemos que tener y entender que esa es su política, que le ha dado fruto y nosotros tenemos que combatirlo. Los primeros que deben tener un discurso, no de esa naturaleza, que te odio, te voy a matar, que no sé qué. Porque, son los que quieren el cambio. Nosotros queremos el cambio y si queremos el cambio tenemos que tener un lenguaje que le guste a la inmensa mayoría de los sectores populares. Porque ese discursito de que el insulto, la agresión, el ladrón, todas esas cosas, eso es para las redes, eso no llega abajo. Entonces, tú, por supuesto, vas a necesitar los de las redes, pero vas a necesitar la inmensa mayoría de gente que va a votar en un día determinado. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Te acuerdas que Róspero, cuando aspiró a la candidatura a romper el bipartidismo en los Estados Unidos, decía, si usted odia, yo no quiero su voto? Así es. Fíjate, porque el que odia no se da cuenta. Él te acusa no colaboracionista, pero él no te da cuenta que el gran colaboracionista es él, que está haciendo. Porque aleja, porque atornilla, porque impide debates. No ve, todo en la vida política hay que evaluarlo. Si tú asumiste una posición, tú tienes que decir, bueno, y te dio fruto, esa es la vía correcta. Si tú propones una ruta y no te ha dado fruto, tú tienes que revisarla. Esa es la política. Bueno, vale. El mundo comunista hizo su revisión, ¿no? Así es. Y después que cayeron en el foso, cayó la Unión Soviética. Cayó todo, y vean todo lo que nació de allí. ¿Por qué? Porque todos revisaron, ¿no? Aquí no es un problema de si es comunista o no. Es una gente que está en el poder, ¿no? Que además ni siquiera está haciendo, digamos, ayudando pues al pensamiento comunista ni nada por el estilo, sino que es un ejemplo hoy de lo que no debe hacerse.
en un país determinado. Lo que está sucediendo en Venezuela es un ejemplo de que eso no sirve para nada. Fíjate, la iglesia, leí una entrevista que le hicieron a Bertoso, donde él dice, bueno, sí, hay que ir, hay que recuperar el camino de la paz, de estar con la gente, las elecciones son fundamentales. Y el sector empresarial, todo, dice, hay que hablarle a la gente de los problemas y de sus soluciones. Entonces, no sé cuántas ONG han hecho documentos. Yo sé que en ADE hay una enorme mayoría de las 23 seccionales quieren ir a elecciones. Hay un país que está cansado de una confrontación que no le deja más remedio que vivir mal. Entonces, al final de cuentas, lo que pareciera, bueno, si el gobierno no se oye, bueno, que la mayoría debata, que la mayoría escuche, y así, ya no en un tono de amenaza, el país puede tener opciones de entendimiento. Y si nos entendemos, por lo menos nos reconocemos, para eso está la democracia y la alternabilidad. Si respetamos la Constitución y la ley, yo gano cuando tú no puedes gobernar bien. Y si yo no gobierno bien, tú tienes la opción de ganar. Sí. Eso hay que volverlo, porque hay un momento en que el abuso de la institucionalidad se llevó por medio de la alternabilidad. Entonces, a Ledesma gana la alcaldía metropolitana y le ponían un señor al lado. Bueno, el otro gana la de Miranda y le ponen un señor al a lado. los 4 gobernadores les tienen Sí, así unos no personajes es. allí al Sí. lado. Eso no es el ejercicio de la política. Maduro, que está en la dirección de este gobierno, tiene que convivir y ayudar a quienes, un poco lo que hacía el presidente Pérez, ¿no? El presidente Pérez gobernando ¿con quién? Pues con Tablante, que era del MAS. Nos llevó a Carlos Blanco. No, a gente que Andrés venía de Velázquez, izquierda, Sala Romer, o sea, gobernó con todos. Eso es la democracia. Alfredito Díaz en Margarita es un ejemplo de, fíjate, él gobierna con todo el mundo. Pero es que así tiene Y que no ser. es que tenga recursos ni nada, sino gobierna con todo el mundo porque él entiende que así es que se gana y así Así es que es. se gobierna. No hay otra manera de gobernar. Lady, sino, yo creo que uno de los mejores liderazgos que apareció es Lady, sin plata y ahí fajada, Y chico, en ahí, un estado pero tan complicado. además lo acaba de decir, todas las penurias que pasa una gobernación que tiene problemas, sobre todo con esta pandemia. Digo, se le ¿cómo no mete por puede todos tener lados. una respuesta, ¿no? De tomar en cuenta esa gobernación, ayudar con sus recursos, trabajar, porque la pandemia es de todos los venezolanos, pues, ¿no? Puedes tener tus diferencias con la gobernadora, pero tienes que ayudarla, chico. Lo mismo, eso que le ha pasado a Alfredito Díaz en Nueva Esparta. Que por cierto ya salieron de lo más Sí, terrible. sí, de lo más terrible, pero y es un tipo trabajador, un gobernador. Sí, mira, Ale, quien ejerce el gobierno y tiene personas que trabajen, debe ayudar a eso. Claro, Porque, porque ahí hace tendrás, equipo. tú vas a afianzarte como gobernante. Freddy, gracias por estar con nosotros. Espero que estas reflexiones les sean útiles a los que están viendo el programa para tener distintas visiones y escenarios y entender cómo podemos salir de esta situación y tener un país para todos los venezolanos. Gracias, Freddy. Sí, bueno, gracias a ti y creo que Me debes el aulau. ya te lo traigo. Bueno, estoy Aquí en en Caracas. cuarentena. Aquí no puedo ir a pescar para sacar el laulao. Pero- Próximo viaje de Guayana para acá te traigo El aulau que tu me laulao. encanta, Sí. que es divino. Gracias por estar con nosotros. Kikosi por Globovisión.